Miércoles, ya estamos otra vez en Mobile. Hoy es nuestro último día. Ya, para empezar, hemos cogido unos zumitos. A ver si nos sienta bien. Bueno, a ver si nos sienta bien. Y ahora vamos a hacer, para que veáis, vamos a ir desde esta entrada. Mira, vamos a ver el mapa. Estamos en la entrada esta, en la entrada sur, y vamos a ir hasta lo que es la entrada norte, ¿vale? Para que veáis un poco lo que es el Mobile, lo grande que es, para que os hagáis un poco la idea. Venga. Desde la entrada sur. ¿Estás cansado? No, de momento no. Bueno, pues vamos a ir mirando cosillas. Aquí vemos cómo nuestro compañero David está aprovechando bien el congreso. Estábamos cansados. Nos ha dado un poquillo de comer. Bueno, no está mal, sí. Nos está alimentando Samsung entre el domingo y hoy. Vamos a ver si el Marc cómo prueba las gafas de Smart Eyes de Sony. ¿Qué? ¿Ves algo? Sí. ¿Está todo el mundo desnudo? Estoy mirando. Estoy diciendo que digo. No. No las robes, ¿eh? Cap tu complet?
¿Ya las has roto? Tap here to start the demo. So it's a warehouse demo. Creo que ya las has roto, Mark, ahora le van a hacer pagar. So you just tap here and now you're supposed to look around to locate the object. Now when you find it, you just tap this to confirm that you have it. Good afternoon, everyone. I'm from JDSU, who's a partner of Apache Data Systems. JDSU is the world's leading network and service enablement company. We produce everything from cloud-enabled instruments and test equipment that people carry around and Estamos aquí en el stand de Wiko y no vamos a hacer las primeras impresiones, pero sí que tenemos aquí en la mano el teléfono que dicen que es el más fino que hay en el congreso. Aquí está Mark usándolo. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Muy finito. Sí. Con parte trasera de cristal, muy bien. ¿Y el peso? Muy ligero, bastante ligero. Aquí con marco de metal también, podemos ver. La verdad es que tiene una sensación en la mano increíble. Parece que estés cogiendo prácticamente nada. No sé si se apreciará muy bien en la grabación, pero es que no pesa nada. A ver, voy a dejar aquí. Y tenemos aquí las características: 5,1 milímetros, 98 gramos. Pantalla de 4,8 pulgadas de aluminio, Gorilla Glass 3, el Qualcomm Snapdragon, el procesador. Y cámara de 8 megapíxeles. No pone la batería, estaba mirando ahora la batería, pero no veo que ponga la batería. En cuanto a la batería, lo hemos preguntado y nos comentan que tiene 2000 miliamperios con una pantalla de 4,8 pulgadas. Bueno, igual se queda un pelín corto, depende del uso y de la optimización que tenga. Ahora, realmente fino lo es. ¿Qué tienes en la mano, Mark? ¿Una cámara de fotos? Casi. A ver. El móvil de Panasonic con una cámara de fotos, mira. ¿Pero es móvil o es solo cámara? Las dos cosas. No, pero ¿puedes llamar? Hombre, claro. A lo mejor es una cámara solo. Vamos a probarlo, ¿no? Si No. puedo salir del menú este. No. Sí, tiene ahí para llamar. Sí, podemos llamar como un teléfono normal. Y encima tiene la cámara. Pedazo de cámara, esta tiene zoom óptico, mira. Espera, ¿has visto cómo ha salido? A ver. Sí, tenemos aquí la fusión, míralo. Aquí tenemos la fusión de la cámara con el móvil. Y no es excesivamente grande, ¿eh? Hombre, No. es más grande que un smartphone. Aquí tenemos el HTC One M9. La versión de este año, la verdad, no ha cambiado mucho en diseño. Sigue siendo este diseño tan elegante de metal. La parte trasera, el flash LED, y eso sí, lo que hemos visto es que ya han dejado atrás la cámara ultra pixel, que la han dejado por la parte frontal, y en cambio en la parte trasera tenemos una cámara digamos más tradicional de 20 megapíxeles. Bueno, ya veis. Y aquí al lado tenemos, aquí tenemos la cámara, este accesorio que han presentado, una cámara de HTC al estilo de la cámara de GoPro. Tiene un diseño un poco raro, parece un periscopio, ¿no? 200 gigas de SanDisk. ¿Es micro o maxi? Maxi Ultra. Aquí está, ¿no? De verdad, a ver. ¿Ah? Aquí. Mírala, espera, que tiene la lupa. Ahí estamos. Claro. No se ve un pimiento, pero bueno. Ahí está la tarjeta de 200 gigas. De unido. ¿Qué, Marc? ¿Qué? ¿Cómo lo ves? ¿Dónde estás? Vámonos, que ahora no nos ve. ¿Ves algo o no? Explica algo.
Está flipando, que no ves. ¿Qué? Marc, han cerrado la feria, ¿eh? Sí, dame. Qué guapo, tío. Hola. Estamos en Qualcomm y hemos visto este móvil, ¿Este móvil? ¿Cuál es este móvil? el Sharp Aquos, sin bordes. Buah, realmente fino. Bueno, Solo pone fino. Solo tiene abajo, mira. fino de bordes. No, de bordes. No, hombre, fino de grosor no. De grosor era más fino el Wiko. Bueno, pues este es el móvil de Sharp, el Aquos Crystal, pero la lástima es que en España no se vende. Aquí en el stand de Qualcomm tenemos un móvil de Motorola, el Droid Turbo o Moto Max, me parece que también se llama en otros países. Es una lástima que no se venda aquí, ¿eh? Sí, una lástima. Por lo bueno que es, la batería que tiene, ¿no? Y la verdad es que en la mano el tacto este de atrás a mí me gusta. No se quedan las huellas. Y va. Es como siento un coche, ¿no? Sí. Y va, pues ya veis, súper fluido. No, pero lleva KitKat, ¿eh? Falta aquí un lollipop, pero ya. Hay emails, vamos a ver el email. Míralo. En chino, ¿eh? Ya nos ha saltado la demo. Bueno, ahora a ver, vendremos el último día a ver si nos lo dan. Ya nos vamos, ¿eh? Sí, estamos Ya muy está. cansados. Mañana ya no venimos. Espero que no. Bueno, mira, tenemos aquí toda la plantilla de ZTE que se hacen la foto de grupo. Y bueno, pues nosotros ya nos vamos. Nos vamos. Pero es para aquí, no, es para allá. A ver, Marc. Es para allá. Bueno, pues hasta el año que viene, aquí se acaban los subvlogs, aquí se acaban los subvlogs de Strangis y hasta el año que viene, a ver si el año que viene nos dan un pase de prensa y entramos como las personas normales. Hasta luego. Adiós.